Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una capacitación más aquí en Conta para Todos. Estamos muy contentos porque esta es nuestra segunda clase. Yo sé que estamos a 19 de mayo, todavía nos quedan unos cuantos días para cerrar el tema de lo del reparto de utilidades. Ahorita quizá muchos de ustedes ya hayan hecho sus cálculos, quizá ya hasta lo pagaron, de esos que llevan ganándole tiempo al tiempo, o quizá a lo mejor algunos de ustedes tengan dudas de saber cómo es como tal el proceso de esta prestación, que pues es una prestación que ya lo vamos a ver en la presentación, pero bueno, se deriva principalmente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, pero hay muchas reglas alrededor de esta prestación. Entonces el día de hoy vamos a revisar todas estas. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Bienvenidos a aquellos que ya previamente han estado en algunas otras clases aquí con nosotros. Agradecemos mucho su confianza, su permanencia, y también pues les damos una bienvenida a todos los que es la primera vez que nos acompañan. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y esperemos que esta clase sea completamente de su agrado. Chicos, pues bienvenidos. Como les platicaba, el día de hoy vamos a ver el tema del reparto de utilidades. Estamos a cosa de nada de que se nos acaben los días para que podamos tener pues ya como fecha límite de entrega el reparto de utilidades. Entonces, pues bueno, vamos platicando un poquito de ello. Como siempre vemos un poco de teoría, posteriormente avanzamos con explicaciones. No alcanzamos a ver la práctica de cómo se hace el cálculo de esta prestación, porque para ver la práctica pues tendríamos que hacer un curso más largo. Este curso es de 1 hora, entonces no nos alcanza el tiempo, pero sí me encantaría mostrarles, por ejemplo, el papel de trabajo que vemos y que analizamos y que llevamos a cabo en desarrollo en la clase que damos dentro de la plataforma de Contateca, porque en Contateca las clases duran 2 horas como máximo, porque como son clases en línea, sabemos que después de 2 horas las personas ya no ponemos atención y no estamos tan concentrados. Entonces, si hay un curso que tenga una duración de 4, 6, 8 o 10 horas, porque hay cursos que son muy largos, podamos nosotros poco a poco ir partiendo las clases en 2 horas. Entonces, damos un día 2 horas y luego la continuación 2 horas y así sucesivamente. Pero la clase de la PTU es relativamente sencilla, pero sí trae papel de trabajo. Entonces, ese se los voy a mostrar al final para que podamos hilar un poquito todo lo que estamos analizando en esta clase, ¿va? Ok, chicos, pues vamos empezando. ¿Qué es la PTU? La PTU es el derecho o reparto de utilidades para los trabajadores. Este es un derecho, como les decía, que viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿vale? Esto viene fundamentado tal cual en el artículo 123 de nuestra Constitución, y aquí nos dice que va a haber una comisión que se va a encargar de poner las reglas. Esta comisión pues tiene que estar conformada tanto por el área de patrones o representación de patrones como representación de trabajadores, y esto pues no es otra cosa más que la unión entre la Ley Federal del Trabajo y quien regula los puntos de cómo se determina es la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ya son publicaciones que tienen su debido procedimiento. La mayor parte nos dice en la Ley Federal del Trabajo, y luego posteriormente ya el cómo se determina la renta gravable para efectos de la PTU y el porcentaje que se va a derivar nos lo menciona la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, un conjunto de ambos nos va a dar pues como tal la forma en la cual se tienen que repartir las utilidades en las empresas. Hay ciertas empresas que están exentadas de llevar a cabo esta repartición, también las vamos a ver más adelante. Y algo muy importante que nos lo menciona tanto en Ley Federal del Trabajo como en la Constitución es que el hecho de que tengan los trabajadores el derecho a las utilidades no les da ningún derecho de voz ni voto en cuanto a las decisiones financieras de las empresas. Sabemos que pues como tal la palabra utilidad puede llegar a repartirse entre los dueños de las empresas, y pues bueno, en este caso la PTU, que es otro tipo de reparto, pues también se le llama utilidad, pero al final de cuentas pues sabemos que no les va a dar derechos. Como si ustedes compran acciones de Google, de Apple, de alguna de estas empresas que cotizan en bolsa, como tal pues son accionistas, tienen derecho a cierto porcentaje de rendimientos que en muchas ocasiones se los manejan como si fueran dividendos o utilidades, pero pues ustedes no pueden tener control sobre el tipo de movimientos que hace la empresa. Entonces pues vamos a ponerlo en un ejemplo magno de este tipo, y acá pues en el tema de las empresas funciona de la misma manera. Y como les digo, esto viene justo desde la Constitución Política. Solamente mencionamos el 123 de la Constitución e inmediatamente nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, porque en la Ley Federal del Trabajo es donde nos van a dar todas las reglas de quién sí y quién no
qué se calcula, cómo se reparte, que si hay topes, que si no hay topes, o sea, todo lo que tiene que ver con la forma de repartir esta prestación, pues nos la va a mencionar la Ley Federal del Trabajo mediante ciertos artículos y específicamente empezamos en el 117, ¿sale? En el 117 de la Ley Federal del Trabajo igual nos va a decir que los trabajadores van a tener derecho a participar en las utilidades y también nos dice que para efectos de esta ley se va a considerar que cada empresa tiene una renta gravable de acuerdo a lo que nos diga la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, como les decía, la determinación de la PTU es un conjunto entre Ley Federal del Trabajo y la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta la vamos a ver más adelante. Aquí nada más es importante que sepamos que desde la Ley Federal del Trabajo dice que quien va a determinar la renta gravable es la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? ¿Qué nos dice el 121? Este punto yo siempre se los pongo. ¿Y por qué hablo en tiempo pasado? Pues porque esta información, este tema, tuvieron que habérselos dado desde el 10 de abril o el 10 de mayo. Ambas fechas ya pasaron. ¿A qué nos referimos con esto? El artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que una vez que se haya presentado la declaración anual, vas a tener como patrón la obligación de poner a disposición de los representantes de tus trabajadores la declaración anual o el resultado de la declaración anual en donde se pueda observar si hubo o no hubo reparto de utilidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú eres una persona moral, en teoría, tú tuviste que haber presentado tu declaración anual a más tardar el 31 de marzo del 2026. Y si eras persona física, tuviste que haberla presentado a más tardar el 30 de abril del 2026. Si contamos 10 días, por eso les decía, o el 10 de abril o el 10 de mayo, depende de qué, de si eres persona física o moral. Si eres persona física, 10 de mayo, si eres persona moral, 10 de abril. ¿Qué tuviste que haber hecho? Bajado el proyecto o el informe de, oye, ¿sabes qué? Hubo PTU, aquí están representantes de trabajadores, o sabes que no hubo PTU y aquí están representantes de trabajadores. Oye, Cristi, pero yo no tengo representantes de trabajadores. Pues tienes que tener, a menos de que sea una sola persona, pues bueno, pones a disposición de esa persona. Pero habitualmente en un equipo de trabajo o en una empresa que tiene 2, 3, 4, 5, 10 trabajadores, por decir que son empresas que tienen poquita plantilla laboral, siempre existe un supervisor, siempre existe un administrador, siempre existe una persona que es un poquito más grillera que el resto, que es la típica que luego de repente va y dice, oye, pues a ver si el viernes nos dejan salir temprano, ¿qué le parece si organizamos esto? Los muchachos preguntan si vamos a trabajar los días santos, o sea, como ese tipo de cosas. Yo sé que no es algo que se tenga que nombrar de esa manera, porque al final de cuentas pues hay pasos para poder nombrar representantes de los trabajadores y demás, sobre todo cuando son empresas que tienen sindicato, que todas deberían de tener sindicato, pero siempre existe una persona a la cual le podamos poner a disposición esta información y que conozca el dato y que conozca esta información. Entonces, tuvieron que haberte puesto a ti como trabajador a tu disposición o a disposición de tus representantes, y obviamente pues ya tus representantes se tienen que encargar de informarte el resultado de la declaración. ¿Cuándo? A más tardar 10 días después de que se presentó. Entonces, por eso yo les digo 10 de mayo y 10 de abril, en el supuesto que la empresa haya presentado su anual el 31 de marzo o el 30 de abril. Pero si la presentó el 20 de marzo, porque pues fue de los que se quiso adelantar a no estar a última hora, entonces quiere decir que el 30 de marzo tuvieron que haber puesto a disposición de los trabajadores este resultado, porque aquí no nos dice 10 de mayo o 10 de abril, nos dice 10 días para poner a disposición de tus trabajadores una vez presentada la anual, no una vez que tuviste la obligación de presentarla. Por eso es muy importante que cuando tengamos las redacciones de las leyes seamos muy conscientes con lo que estamos leyendo, porque una palabra nos puede decir si es opcional o es obligatorio. Entonces, aquí en este caso, la autoridad nos dice, una vez que presentaste tu declaración anual como patrón, tienes la obligación de poner ese resultado a disposición de tus trabajadores. ¿Y por qué es muy importante que lo hagas? Porque una vez que tú pones esa información a disposición de tus trabajadores tienen 30 días para revisar la información y decirte si están o no de acuerdo con ese resultado. Oye, Cristi, pero tú me dijiste que la PTU no te daba derechos sobre las decisiones de la empresa, y estamos todavía en lo cierto. No te da derecho sobre las decisiones de la empresa, pero sí te da derecho a decir si estás o no de acuerdo con ese dato. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor
tú como vendedor dices, oye, yo estoy encargado del equipo de ventas, yo sé que en el equipo de ventas, porque a lo mejor yo mandaba los reportes, shalala, lo que sea, tuvimos una facturación el año pasado, de acuerdo a mis números, de 10 millones. ¿Y por qué la empresa nada más está declarando 4 millones de ingresos? Entonces, ese tipo de cosas tú puedes replicarlas y decir, oye, no, espérame, o sea, yo en mis números y de acuerdo a todos los reportes que yo te mandé en todo el año, aquí yo tengo mis registros que fueron 10 millones de ventas y yo estoy revisando la información y dice que nada más hay 4 millones. Hay instancias en las cuales tú te puedes quejar, por supuesto, en la Secretaría de la Defensa de los Trabajadores, directamente en Secretaría del Trabajo. Hay muchos lugares en los cuales tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, yo necesito que revisemos esta información porque para mí la determinación no es correcta. Entonces, sí tienen derecho los trabajadores no necesariamente a tomar decisiones en cuanto a qué se gasta la empresa o cómo hace ciertos movimientos, pero sí tienen derecho a objetar el cálculo y decir si están o no de acuerdo. Entonces, una vez que tienes tú la información como trabajador, tienes 30 días para presentar un escrito con las observaciones que pudiste haber encontrado en ese resultado. ¿Qué sucede si la empresa no pone a disposición de los trabajadores la información? Pues los trabajadores no han tenido todavía pues ese tiempo en el cual pueden tener las objeciones y pudieran tener el derecho de ahorita reclamarle a la empresa y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues a partir de que yo me di por notificado porque me hiciste el depósito de la PTU, pues acaban de correr mis 30 días, no estoy de acuerdo. O a partir de ahorita que me dijiste, oye, no hay PTU, pues no estoy de acuerdo, están transcurriendo mis 30 días porque yo todavía no tengo la información sobre de qué tú me estás diciendo que hubo o no hubo reparto de utilidades. ¿Tenemos derecho a ver la declaración? Sí. Organícense con los colaboradores, pero sí es un hecho. Muchas personas, y esto es algo que pasa no solamente con los colaboradores de las empresas, sino también en ocasiones con los mismos contribuyentes hacia el SAT y demás. Acuérdense que son derechos que tenemos y yo entiendo que el sector de colaboradores en muchas ocasiones pues se siente vulnerable ante poner en la mesa ciertos reclamos ante el patrón porque pues es su fuente de ingresos, es su trabajo y demás, pero al final de cuentas que sepan que tienen derecho. Y de hecho esta clase nosotros la damos y si se fijan, digo, y si les ha tocado en ocasiones a ustedes escuchar clases que me ha tocado dar, porque pues me toca dar de muchas áreas, ¿no? O sea, desde el tema de las actividades empresariales, de personas morales, personas físicas, impuestos, contribuyentes, o sea, de todo lo que tiene que ver con impuestos. Entonces, cuando me toca dar las clases que tienen que ver con materia de actividades empresariales, profesionales y empresas y demás, en esta parte yo sí les digo, a ver, contribuyentes, ustedes tienen derechos y esos derechos los pueden exigir vía PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y pueden exigir sus derechos. Y esos derechos tiene la obligación el SAT de respetárselos. Asimismo, cuando estamos hablando de colaboradores y el que me está escuchando ahorita es patrón, pues que sepa que no se lo tiene que tomar a mal porque es algo que está en ley, o sea, no es como que una empresa se lo inventó y demás, es algo que está en ley y ustedes como colaboradores, pues obviamente tienen también el derecho de poder hacerlo. No sé si recuerdan que hace como 2, 3 años aproximadamente hubo por ahí una situación, creo que fue con una tienda de supermercados, no me acuerdo cuál fue, pero fue con Soriana, creo que sí fue con Soriana, en donde les habían llegado PTUs de 70 pesos, de 80 pesos, de 10 pesos y muchas personas estaban muy molestas. Entonces ellos se dieron cuenta pues hasta que recibieron el dinero. Entonces empezó toda una bola de ataques y demás hasta que la empresa dijo, a ver, no, o sea, aquí están los números y chéquenlos y demás, les revisaron y pues se dieron cuenta que el proyecto estaba correcto, pero al final de cuentas, o sea, ellos como colaboradores exigieron su derecho de que les explicaran de dónde estaban sacando esos números y pues tuvieron que hacerlo. Entonces, pues bueno, sí es parte de lo que entiendo, más sin embargo, pues sí es importante que de repente tengamos un poquito más de empatía con nuestros derechos como colaboradores o como patrones, porque pues obviamente es de ambos lados, pero sí, es obligación de los patrones informarlo. Y si aquí los que estamos hablando somos contadores, pues bueno, creo que aquí inicia desde nosotros como asesores avisarle al cliente, oye, ¿sabes qué? Hay que bajar esta información con recursos humanos o con tu administrador o con alguien, pues para que vayan conociendo el número que tenemos allí como resultado, ¿vale? Ok.
¿Cuándo se tienen que pagar? ¿Se acuerdan que les decía, estamos a nada de ya llegar a la fecha límite? Aquí en la ley no nos dice 30 de mayo, o sea, no está redactado en la ley, en ningún lado nos va a decir el 30 de mayo se tienen que pagar. La ley te dice 60 días naturales después de presentar tu declaración anual. Entonces, si son 60 días naturales después de presentar tu declaración anual, ¿por qué la gente dice que el 30 de mayo? Porque el 30 de mayo es la fecha límite para los que presentaron su declaración anual en la fecha límite del mes de mayo, perdón, del mes de marzo. Acuérdense que las personas morales presentan su declaración anual a más tardar el 31 de marzo. Si contamos 60 días naturales, llegamos al 30 de mayo. Por eso se dice que es el 30 de mayo. Luego, de repente, en medios de comunicación no hacen la aclaración. Si tu patrón es una persona moral, es 30 de mayo, pero si tu patrón es una persona física, nos vamos al 30 de junio, porque 60 días naturales para la persona física es hasta el 30 de junio, entonces son dos fechas diferentes de obligación de pago de reparto de utilidades, ¿va? Esto por un lado. Por otro lado también, el hecho de que si la persona moral o la persona física no presentó su declaración anual el día último, o sea, si lo presentaste el día 2 de marzo, 3 de marzo, 4 de marzo, 10 de marzo, la fecha que tú veas en el acuse de pago son los días naturales que tú tienes para pagar la PTU. Entonces quiere decir que no te vas hasta el 30 de mayo, te vas antes. ¿Y dónde puedes ver eso? Pues justamente en la fundamentación de la lámina que tenemos aquí, que es la que nos dice pues que tienes que poner a disposición de los trabajadores, porque así los trabajadores ya saben cuándo le tienes que pagar la PTU. Si nosotros vemos una fecha de presentación de la declaración anual de mi patrón, persona moral, de 20 de marzo, pues entonces yo sé que el 20 de mayo, como fecha límite, me tienen que pagar mi reparto de utilidades, no el 30, porque ya se estaría desfasando 10 días. Y ojo con aquellos que no son colaboradores, que son patrones o que son asesores de empresa o que son esta parte. Cuando Secretaría del Trabajo va y revisa el proyecto de reparto de utilidades, sí se fijan las fechas. Y si están fuera de tiempo te pueden multar, ¿sabes? Porque aquí sí aplica el tema de preséntame tu anual, quiero ver los acuses y pagaste tu PTU fuera de tiempo y te voy a multar. Entonces, ojo con decir, que al cabo que todos lo esperan el 30 de mayo y me voy a esperar hasta el 30. Son 60 días naturales. Y las multas de Secretaría del Trabajo son bastante onerosas, entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Quizá no hemos tenido tanta situación al respecto porque no en todas las ocasiones pues las personas les ha tocado una revisión o una auditoría por parte de Secretaría del Trabajo, pero que sepan que sí son cosas que revisan, ¿vale? Ahora, algo que aquí voy a hacer un paréntesis pequeño porque justamente hoy una persona me pregunta, oye Cris, fíjate que yo trabajé para una empresa el año pasado y pregunté que cuándo me iban a dar mi reparto de utilidades, porque pues supe que sí hubo reparto de utilidades y me dijeron que a los ex empleados se los tenían que dar un mes después, o sea, en junio, el 30 de junio. Entonces, pues mi primera pregunta obviamente para poder contestarle es, oye, pero tu patrón es persona física o moral. Y me dice, no, es persona moral, pero dice que a los trabajadores vigentes se les paga más tarde el 30 de mayo, pero a los ex empleados se les paga el 30 de junio. Completamente falsa esta información, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El derecho de recibir el reparto de utilidades, pues ahorita vamos a ver todas las cosas que lo acompañan, pero al final de cuentas no tiene nada que ver con que si eres ex empleado o eres empleado actual. La fecha límite siempre es el día 30. Las condicionantes son que hayas trabajado el año pasado, que la empresa haya tenido utilidades, que estén las obligadas a pagar el reparto, y pues bueno, otros factores que vamos a ir viendo más adelante, pero hay que tener mucho cuidado con las fechas. En mi empresa no reparten el 10%, distribuyen, perdónenme, mucho menos de esa cantidad. También puedes levantar una queja por eso, porque aquí sí es muy importante. Acuérdense, y esto es algo que creo que más adelante también lo mencionamos, la cantidad que está obligada a repartir el patrón es la manifestada en la declaración anual. Y la declaración anual te calcula en automático el porcentaje. Cuando tú le dices que tienes obligación de repartir utilidades, en automático te calcula el 10% sobre la base y la cantidad que está ahí es la que se tiene que repartir en el proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí es obligatorio repartir el 10% completo entre todos los colaboradores que les corresponde, que ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Qué otra situación? ¿Cómo se reparte? Se divide entre dos partes iguales. La primera parte se va a repartir por igual entre todos los trabajadores que hayan estado vigentes, tomando en consideración únicamente el número de días trabajados en la empresa. Y la otra parte se va a promediar por salarios. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa va a repartir 100,000 pesos,
entonces 50,000 se va a dividir en partes iguales de acuerdo a los días trabajados y la otra mitad con los salarios que tengan las personas. Entonces, si una persona trabajó en el año a lo mejor solo 2 meses, suponiendo que fueron 61 días porque fue un mes de 30 y un mes de 31 días, entonces son 61 días de trabajo, y otra persona trabajó 365 días, pues obviamente le va a corresponder más porcentaje a las de los 365 que a la de los 61 días. Y aquí, en el tema de los días, hay una pregunta que seguramente va a surgir. Oye, es que me dijeron que para tener derecho a reparto de utilidades tuve que haber trabajado más de 60 días en la empresa. ¿Aplica o no aplica? Más o menos, porque no tiene nada que ver con el hecho de los días trabajados, sino el si tú estuviste contratado o no por proyecto o por tiempo determinado por un proyecto. Y ahorita más adelante vamos a revisar, porque luego aquí, en este punto, me excluyen a trabajadores del proyecto que sí les corresponde PTU y que no tiene nada que ver con el hecho de los días, sino con el hecho del tipo de contrato que tuvieron el año pasado. Y ojo aquí, porque si a ti te dijeron, no, es que a ti no te toca porque trabajaste 30 días, hay que revisar qué tipo de contrato tenías tú al momento de entrar a la empresa y entonces de allí va a derivar si te aplica o no. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ok. ¿Qué empresas están exceptuadas del reparto de utilidades o de la obligación de repartir utilidades? Son únicamente estas que están aquí. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Hoy es una empresa que inició operaciones este año. Apenas fue su primera, bueno, el año pasado, en 2025, apenas fue su primera declaración anual y tuvo reparto de utilidades y también tuvo trabajadores vigentes el año pasado. ¿Tiene obligación de repartir PTU? No. Oye, pero hubo empleados y hubo utilidad. No tiene obligación. ¿Por qué? Porque tuvo su primer año de operaciones. Y aquí, dato para el contador, váyanse a revisar cómo llenaron la declaración anual, porque si fue tu primer año y tú le pusiste que sí tenías obligación de repartir utilidades, y Secretaría del Trabajo va y te va a decir o la repartes o metes complementaria de tu anual y le pones que no tienes obligación de repartir utilidades. ¿Por qué? Porque es tu primer año de funcionamiento. En el momento de seleccionar ese punto, nosotros estamos aceptando que tenemos la obligación y cuando no la tenemos, pues puede generarnos una obligación de a gratis que no necesariamente es la adecuada, ¿vale? Siguiente situación, empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo. Si tú estás haciendo una investigación por el desarrollo de un producto nuevo que no existe, que es innovador, llámale como quieras, pero es un producto que es nuevo, durante los 2 primeros años no vas a tener obligación de pagar utilidades, ¿vale? Entonces, misma situación, tenemos que poner en la parte donde dice, ¿estás obligado a pagar utilidades? Le tienes que poner que no, hasta que ya sea tu tercer año, si es que es tu segundo año de operación. Las empresas de industria extractiva, todo el tema de la extracción, obviamente empresas de nueva creación durante su periodo de exploración. Aquí no nos da un tiempo límite porque pues un periodo de exploración puede llegar a ser pues 1 mes, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo del tipo de operación, pero si nos dice que es una empresa nueva de industria extractiva, durante el periodo de exploración no va a tener obligación de reparto de utilidades. Las instituciones de asistencia privadas reconocidas por las leyes con bienes de propiedad particular que utilicen hagan actos humanitarios, o sea, aquellas empresas que sean sociedades civiles, asociaciones civiles y demás no van a tener obligación de repartir utilidades. Un ejemplo muy claro es aquellas asociaciones de colonos que tienen contratados a lo mejor personal de mantenimiento, los de administración, personas tal cual que ayuden como al mantenimiento del condominio y como tal es una sociedad condominal que únicamente se constituyó para administrar cuotas de mantenimiento, pues es una empresa que no tiene fines de lucro, por ende no tiene obligación de repartir utilidades. Igual donatarias autorizadas y demás, ¿va? Obviamente las instituciones públicas, como el Seguro Social, el Infonavit y demás, tampoco tienen obligación de repartir utilidades. Y este es un punto, este último que es el sexto, es un punto que le aplica a muchas empresas en el país. Nada más que hay que tener mucha claridad a quiénes sí y a quiénes no, porque luego se me confunden con la utilidad y no es la utilidad, es la facturación. ¿Vale? Aquí nos dice, empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo. Te lo explica de esta manera, pero en resumidas cuentas son aquellas empresas que hayan tenido ingresos inferiores a los 300,000 pesos. ¿Qué tiene que ver el tema de la base de la utilidad con los ingresos? Vamos poniendo 2 ejemplos. Una empresa facturó 300,000 en el año, tenía un colaborador trabajando con ellos, el sueldo del colaborador vamos a suponer que era pues del mínimo permitido, que son aproximadamente, bueno, vamos a redondearlo a 10,000 pesos para que nos salga más rápido la cuenta, pero son 120,000 pesos al año
Entonces, si tuvo 120,000 pesos al año, suponiendo que fue su único gasto porque era el salario más el 30% de cuotas de seguridad social, vamos a suponer que de los 300,000 gastó 150,000 en el empleado en todo el año aproximadamente de cuotas y salarios, porque pues mínimo tiene que tener eso. Y entonces tuvo 150,000 de utilidad, porque facturó 300, gastó 150 de gastos deducibles y entonces tiene una base de 150,000 pesos. Y es una utilidad. Oye, ¿tiene obligación de pagar PTU? La respuesta es no. ¿Por qué no tiene obligación? Porque su facturación fue inferior a 300,000 pesos. Bueno, 299,999, porque si son 300, pues ya no es inferior. Entonces, no tiene obligación de repartir utilidades porque su facturación fue de 300,000, aunque haya tenido utilidad, ¿vale? Primera situación. Siguiente situación. Oye, es una empresa que facturó 1,000,000, gastó 700,000, trae una base de 300,000. ¿Tiene obligación de repartir utilidades? Aquí la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es la base para la que se va a calcular la PTU. Sus ingresos fueron de 1,000,000. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque esto justamente es como una forma de apoyar a las microempresas a que si tienen pues una utilidad y su facturación fue muy chiquitita, pues no tengan como tal la obligación de pagar reparto de utilidades, ¿va? Y esto no tiene nada que ver con que si es tu primer año, segundo año, o sea, puedes tener 10 años sin pagar PTU si tu facturación se mantiene menor a 300,000 pesos. En Reciclo, ¿cómo aplica? Elsa nos hace una pregunta. Fíjate, Elsa, que justamente la semana pasada di una clase en Contateca en donde hablamos justamente del tema del Reciclo. Acuérdense que Reciclo no tiene obligación de realizar cálculo anual. Si algunos de los que están aquí son contadores, habemos ¿cuántas? 189 personas conectadas ahorita en este momento. Entonces, ahí les va la pregunta, porque creo que esto incluso hasta puede ser retro para las personas que tomaron la clase la semana pasada de Reciclo. Yo les decía, sí está por miscelánea el tema de que no tienes la obligación de presentar declaración anual, pero te dice que no estás eximido, obviamente, o excluido, perdón, de presentar el cálculo de reparto de utilidades. Si ustedes se meten a la plataforma para declarar persona física, hay una opción hasta abajo que dice régimen simplificado de confianza en la declaración anual. Oye, Cris, pero me dices que no tengo obligación. No, es que no tienes obligación de pagar un impuesto anual. Pero hay una disyuntiva que nos entró en la duda de la clase de la semana pasada de si tienes la obligación de informar tus números y la determinación de la renta gravable para la PTU. Porque hay que recordar que en la ley nos dice que quien va a determinar la renta gravable es impuesto sobre la renta. Y como Reciclo tienes obligación de pagar reparto de utilidades. ¿Cuándo? Pues cuando manifiestes la renta gravable, porque tienes la obligación de hacerlo. Entonces, ojo con eso, porque vamos a tener allí una situación en la cual probablemente no es que tengas que presentar anual, pero sí es que tengas quizá que informarle al SAT cuánto es lo que tuviste de reparto de utilidades. Entonces, ojo con eso. Reciclos no presentan anual, no quiero confundirlos, pero quizás sí tengan la obligación de presentar la información para determinar la renta gravable para el reparto de utilidades. Ok. ¿El reparto de utilidades aplica el mismo porcentaje para toda la República? Sí. Si en la declaración anual de persona física no viene el dato de la PTU, ¿cómo se pone el dato en que tengo que sacar el 10%? Sí tiene que venir. Aquí nos dice, me imagino que vas a ser Gaby, Gaby o Gabriel, probablemente. Sí tiene que venir. En el llenado de una persona física y una persona moral, si tú manifiestas sueldos y salarios, que obviamente pues es la obligación en donde surge la obligación de la PTU, tiene que venir una opción en la cual tú pones la obligación del reparto de utilidades, pero sí tiene que venir. Hay que revisar muy bien el llenado. Una preguntita más y nos regresamos a la presentación y ahorita volvemos nuevamente. Tengo una empresa que es una agencia aduanal. El agente se reparte la mitad del cálculo y la otra mitad se entrega a los trabajadores de su sucursal y no de las demás. ¿Ahí qué aplica? Pues está totalmente, digo, es que aquí es donde entramos nuevamente con la parte del deber ser y lo que luego las personas hacen porque los trabajadores no están bien informados. Obviamente aquí no se trata de abrir un debate y defender lo que a lo mejor tú dijeras, bueno, pues es que así lo hace el cliente. Sí, créanmelo, a nosotros nos han tocado también contribuyentes que nos dicen, a mí hazme el cálculo, yo voy a sacar el cheque y no les voy a pagar nada. Es más, timbro los recibos, no importa. ¿Qué sucede?
pues que están en riesgo de que Secretaría del Trabajo vaya, les pida el proyecto y les pida los comprobantes de que realmente los trabajadores recibieron ese dinero. Entonces, está en total vulnerabilidad y las multas son altísimas. Les voy a poner un ejemplo básico. La multa. Una multa que le llegó a una empresa que se acercó con nosotros, porque recuerden que también tenemos un despacho de asesoría contable, fiscal, laboral, se acercó con nosotros porque le llegó una revisión por parte de Secretaría del Trabajo. No tenía contratos, no tenía recibos, no tenía un montón de cosas y aquí pues lo regularizamos con todo eso cuando le llegó la revisión. Pero para eso ya venía pues con los tiempos totalmente fuera, o sea, ya prácticamente tenía la multa en medio. Tenía 10 colaboradores. Le estaban pidiendo proyecto de reparto de utilidades, le estaban pidiendo contratos, reloj checador, recibos de nómina, cálculos del IMSS. Por 10 trabajadores, la multa que le quisieron imponer era de aproximadamente 600,000 pesos. Por 10 trabajadores, por un mes de revisión. No les estoy hablando de un año, de 2 años ni nada. Un mes de revisión eran aproximadamente 600,000 pesos por 10 trabajadores, porque la multa es por trabajador. Entonces, hagan cuentas, más o menos como 60,000 pesos aproximadamente por trabajador por no tener este tipo de cosas. Entonces, el tema de las multas con Secretaría del Trabajo son altísimas. Quizás si los contribuyentes supieran esta magnitud de problema en el cual se estarían metiendo por no hacer las cosas como tienen que ser, se la pensarían un poquito más, o sea, para hacer este tipo de cosas, porque claro que lo que nos estás platicando, pues no es correcto. Al empresario no le toca reparto de utilidades, o no por lo menos de ese porcentaje, le toca del resto, pero de ese porcentaje no. Ok, empresas de seguridad privada deben repartir utilidades. Sí, Carlos, sí tienen obligación de repartir siempre y cuando haya utilidad. Ok. Avancemos con la presentación y ahorita continuamos con el resto de las preguntas. Ahora, aquí es donde hablábamos, quiénes tienen derecho y quiénes no. Se los voy a resumir un poquito aquí en esta parte porque quiero más que leerles, darles la explicación. Si tú como parte de la empresa tienes derecho a recibir dividendos, entonces no tienes derecho a reparto de utilidades. Si tú como parte de la empresa tienes injerencia en las decisiones que se toman en cuanto a qué gastar, qué invertir, cómo mover el dinero y tú tienes que autorizar o eres partícipe de este tipo de cosas, entonces tampoco tienes derecho a repartir utilidades. ¿Por qué? Porque la ley te dice directores, administradores y gerentes generales no tienen participación de utilidades, pero tú puedes ser un director, un gerente general que por puesto te pusieron así, más sin embargo tienes una subordinación y no tienes tú la injerencia de tomar estas decisiones, pero en tu contrato dice que eres el gerente general de la empresa, pero no tienes derecho a hacer absolutamente nada, simplemente tienes un puesto de confianza. Los puestos de confianza sí tienen derecho a utilidades. ¿Cómo se va a manejar con ellos? Se va a topar el salario, esto es importante. ¿El 20% sobre qué va? Sobre el salario de mayor cantidad que tengan los trabajadores sindicalizados, y en la falta de trabajadores sindicalizados, el que pudiera tener como una homogeneidad a este tipo de puesto. Y yo siempre se los explico de esta manera. Hay una empresa que tiene área de producción y área administrativa. Habitualmente en administración ganan un poco más y luego ya vienen los gerentes y demás, pero en producción, que pudiéramos decir que es la parte más vulnerable de la empresa porque quizá los sueldos son un poquito más bajos, tenemos quizá un supervisor y ese supervisor gana poquito más que los demás y es el que más gana y luego de ahí ya se brincan a los administrativos. Entonces, sobre el salario de ese supervisor, máximo podemos aumentar un 20% para ponérselo al resto de las personas que están en áreas de trabajadores de confianza, porque quizá el sindicalizado o el puesto que se le parece, el sueldo máximo es de 15,000 pesos y quizá en administración tenemos salarios de 30,000, 35,000, 40,000. No podemos poner esos salarios en el proyecto porque entonces la repartición sería muy injusta. ¿Qué es lo que hacen? Pues de los 15,000 le aumentas un 20% y entonces sobre eso topamos al resto de las personas que ganen pues una cantidad mayor al 20% del último trabajador sindicalizado. Aquí quizás se escuche un poquito revoltoso, pero en el papel de trabajo se torna un poquito más clara esta información. El monto de la participación, este es importante, si tú te dedicas a un tema de prestación de servicios que requieran directamente de ti o tu patrón es un arrendatario, por ejemplo, hay personas que se dedican a rentar inmuebles y tienen contratado a una persona que les ayuda a administrarlos. Entonces, si es el ejemplo, tú trabajas para una empresa y te tienen contratado como colaborador y tú administras inmuebles porque el ingreso es sobre rentas, el tope máximo va a ser de un mes de salario. Oye, pero hubo una utilidad
de 1,000,000 de pesos y pues a mí me toca el 10%, 100,000. Si tu salario no es de 100,000 pesos mensuales, entonces no. Oye, gano 20,000, entonces tu tope va a ser de 20, ¿va? Ok. Siguiente situación. En cuanto al tema de las faltas, incapacidades por accidentes laborales o de trayecto o incapacidades por maternidad no se consideran faltas. Faltas por enfermedad sí se consideran faltas y obviamente pues las faltas pues son faltas que se disminuyen del cálculo de los días trabajados. Los trabajadores del hogar no van a tener derecho a repartir utilidades y los eventuales, ojo, porque este es el punto que les decía al inicio, trabajadores eventuales tendrán derecho a participar utilidades en la empresa cuando hayan trabajado 60 días naturales durante el año, por lo menos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Yo entré a trabajar en una empresa, ni contrato me dieron, nomás entré, la verdad es que no me gustó, estuve ahí 2 meses, o bueno, un mes, que fueron 30 días, y me salí. Y me di cuenta que hubo utilidades. ¿Me toca? Sí te toca. Oye, estuve 30 días nada más, no importa, no fuiste un trabajador eventual. ¿Cómo se consideran los trabajadores eventuales? Son los que se contratan para un proyecto determinado. Oye, yo estuve en la temporada fuerte de una empresa de venta de ropa. Me dijo que mi proyecto iba a ser del 1 de diciembre al 31 de diciembre, porque pues es el mes que más trabajo tienen y me dijeron que tenía que estar trabajando ese mes. Estuve 31 días. ¿Tengo derecho a PTU? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque te contrataron por ese evento, ¿va? Oye, para el Buen Fin, hay personas que contratan para el Buen Fin, o a lo mejor te contrataron para llevar a cabo la remodelación específica de un área de la empresa, un baño, que hicieron una remodelación y el proyecto fue por la remodelación y en mi contrato venía. Y resulta que la remodelación pues se alargó, porque el permiso, porque salieron más defectos, por lo que tú quieras, y tenían pensado que iba a durar 45 días y se alargó a 72 días. ¿Me toca PTU a pesar de que fui un trabajador eventual, que solo me contrataron para ese proyecto? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estuviste 72 días. Ahí está la disyuntiva de cuándo sí y cuándo no, y no tiene nada que ver con los días trabajados únicamente. Hay otros factores que alimentan la respuesta para saber si te toca o no te toca. Ok, no hay compensaciones de años con pérdida para las ganancias, o sea, ¿qué quiere decir? Que si tú tuviste una utilidad fiscal y traías pérdida de ejercicios anteriores, sí puedes amortizar la pérdida para efectos del impuesto, pero no para efectos de la PTU, ¿sabes? Entonces, por eso puedes tener una base fiscal cero, impuesto cero, pero sí obligación de PTU. No van a ser parte del salario para efectos de indemnización. Las cantidades que correspondan por concepto de reparto de utilidades quedan de acuerdo a las normas del 98 y los derechos de los trabajadores no implica, el derecho a la repartición de la PTU, no implica toma de decisiones en la empresa. También te lo vuelven a repetir en Secretaría del Trabajo. Ahora, muchos están preguntando, porque ahorita vi un par de preguntitas que tenían que ver, oye, ¿cómo se determina la base? Para determinar la base nos vamos a ir a la ley del impuesto sobre la renta. Eso ya lo tuvimos que haber hecho en la anual. ¿En dónde está el fundamento? En el artículo 9. Artículo 9 nos dice que se va a obtener el resultado fiscal. Una cosa es el resultado fiscal y otro es la renta gravable para la PTU. Son dos cosas diferentes. En el resultado fiscal es ingresos y aquí nos dice, se le va a restar a la totalidad de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas y luego vamos a restar la PTU y luego las pérdidas fiscales si es que aplican, ¿no? Esto es para determinar la renta para efectos del impuesto de la persona, del patrón, directamente. Ingresos, menos deducciones, menos PTU, menos pérdidas de ejercicios anteriores y vemos si nos da utilidad o pérdida. Pero para efectos de la renta gravable de la PTU el procedimiento es distinto. El procedimiento es ingresos menos deducciones autorizadas, pero también le vamos a restar esta fracción, el 28 del artículo 28, fracción 30. Acuérdense que la palabra deducción, o bueno, la frase más bien, deducción autorizada, es todo aquello que la ley me permita disminuir para efectos fiscales de acuerdo a las leyes. La deducción autorizada no te permite disminuir el porcentaje de ingresos exentos que hayas pagado a tus trabajadores de acuerdo al 57 o 40, no, al 53 o 47% dependiendo de lo que le pagaste de ingresos exentos de un ejercicio anterior, porque esa parte se considera no deducible, entonces por ende no la disminuyes. Ingresos menos deducciones no incluye esa parte, no incluye ese 47 o 53%, ¿vale? Pero para efectos de la renta gravable de la PTU sí. Entonces, aquí por eso nos dice,
Para determinar la renta en materia de participación de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables la cantidad que no hubiese sido deducible en los términos del en los términos de la fracción 30, artículo 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un dato distinto. Si yo, porque tuve trabajadores, a fuercita tuve que haber tenido ingresos exentos, porque mínimo pagué aguinaldo y mínimo pagué alguna prima vacacional. Entonces, esa partecita que no pude disminuir para el cálculo de mi impuesto, sí lo voy a poder disminuir para la renta gravable. ¿Qué no me permite disminuir? La PTU pagada y las pérdidas fiscales. Entonces, siempre son dos cantidades distintas. Aquí es donde se hace la conciliación. Si tienes dudas de cómo se hace la determinación, eso lo vemos en las clases que tenemos en declaración anual, porque justamente es parte del procedimiento. Incluso en las clases de declaración anual les enseñamos a hacer el llenado en la página del SAT y claro que viene la parte en donde declaramos la renta de la PTU, ¿vale? Este papel de trabajo nosotros lo armamos y lo desarrollamos al momento de que damos la clase. Obviamente, como yo les decía, es una clase que es más larga, tiene un poquito más de tiempo y pues nos da la posibilidad de poder tener esta parte. Entonces, miren, y obviamente se los compartimos también al momento de que hacemos la clase. Primero se los compartimos en lienzo en blanco y luego ya cuando lo llevamos a cabo. Esta clase la dimos la semana pasada y aquí les explicamos el tema de, por ejemplo, aquí es una PTU a repartir de 100,000, días trabajados y por ingresos, la información que se llena, que es en este caso pues el mes de ingreso, el mes de retiro, el salario diario de las personas, se ponen ejemplos de salarios diferentes. Obviamente acá pues si quieres llenar cierta información pues ya lo llenas tú directamente. Las fórmulas automáticamente te calculan los días trabajados, si se fijan esto ya está formulado. El ingreso total del colaborador, ese tú o lo bajas del sistema de nóminas o aquí te hace una fórmula de acuerdo a los días trabajados que tuvo la persona. Si se fijan, por eso aquí hay cantidades diferentes. Y luego la PTU por días laborados te la determina en automático, tú ya no tienes que moverle a nada. Y la PTU por ingresos también te la determina en automático. Te da una PTU total. Tú pones el promedio de los últimos 3 años porque hay que recordar que tenemos un tope de los últimos 3 años de la PTU o de los últimos 3 meses, lo que sea más beneficioso para el trabajador. Acá también tenemos los 3 meses de salario, el tope que le corresponde de acuerdo a lo que le conviene más al trabajador, tampoco lo tienes que mover tú, ya el papel de trabajo lo hace solito. Te da la PTU a distribuir y te da cuánto de eso es grabado, porque acuérdate que tiene una parte grabada y una parte exenta. También te da la PTU en extensión. Tenemos también el impuesto anual, que ese se calcula en automático de acuerdo a la PTU grabada. Y luego te da también la PTU que tienes que repartir, que es esta cantidad que tenemos aquí. Entonces, yo cuando les muestro ese tipo de papeles de trabajo, lo que sí les digo es, la parte más importante de nosotros aprender a hacer un procedimiento es que tengamos plena certeza de que los sistemas nos están haciendo los procesos correctos. Hay que recordar que un sistema nos puede arrojar datos reales o datos súper irreales si nosotros no alimentamos bien la información o si nosotros no sabemos validar la información o si por cualquier cosa el sistema tuvo un errorcito en cuanto a alguna fórmula, algún procedimiento, algún código, porque obviamente los sistemas se equivocan y lo tenemos clarísimo. Y si nosotros no sabemos identificar esta información, pues podemos llegar a tener una repartición errónea, ¿va? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, si nosotros decimos, oye, quiero validar si mi sistema hizo correctamente las cosas, alimentamos las columnas, dejamos que las fórmulas calculen y si me da lo mismo que mi lista de raya, entonces ya sé que está correcto. Oye, no tengo un sistema, yo lo hago directamente en el SAT porque tengo 3 empleados. Ah, pues este papel de trabajo te va a servir de maravilla. ¿Por qué? Pues porque te va a ayudar con la determinación para que no tengas errores en cuanto al procedimiento y ya puedas timbrar tu recibo correctamente, ¿vale? Esto es muy valioso, chicos, porque como les digo, esta información nosotros no la sacamos de la parte teórica, lo sacamos de la información que nosotros trabajamos también aquí en el despacho. En el despacho pues tenemos clientes que hacen PTU y se validan las cantidades de esta manera. Para utilizar el promedio de la PTU de los últimos 3 años y el promedio de los 3 últimos 3 meses, ok, el promedio de los últimos 3 años obviamente solo va a entrar si el trabajador ya tiene más de 3 años contigo. ¿Por qué? Pues porque vas a poder promediar si le diste o no PTU en los últimos 3 años. Por eso si son trabajadores nuevos, tendría que ser el promedio de los últimos 3 meses, porque acuérdate que tiene que ser la cantidad que más le beneficia al trabajador. Entonces, su promedio de historial sería 0 versus sus últimos 3 meses, pues claramente la cantidad que le conviene es la de los 3 meses.
Un trabajador le toca PTU si estuvo trabajando 30 días. Rosa, le toca PTU siempre y cuando se reúnan las características que vimos en la laminita, que era si fue un trabajador contratado por tiempo indeterminado o si fue, sí, pues solamente en ese caso, porque si no fue por tiempo determinado y trabajó solo 30 días, allí sí va a tener, no va a tener derecho a reparto de utilidades, ¿vale? Hay que tener conciencia, chicos, de que este proyecto que tenemos de reparto de utilidades, si se calcula mal, un trabajador puede tener una repartición errónea. Y yo aquí les voy a poner un ejemplo rapidísimo, nada más para que vean lo maravilloso del papel de trabajo y de los cursos que damos aquí en Contateca, porque esto lo expliqué yo en el curso. Si yo aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que el tope de los salarios, el ingreso que tienen los trabajadores, era de acuerdo pues al ingreso total que tuvieron, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo topamos porque hubo unos trabajadores que ganaban más cantidad de dinero. Entonces, aquí el salario pues se tiene que topar. Si nosotros ponemos los salarios que no están topados, o sea, salarios que no tenemos topados, por ejemplo, este de 780, vamos a ponerle 2,000 pesos, que es una persona que gana 2,000 pesos. Se rebasa por muchísimo el 20% sobre el último salario del trabajador sindicalizado, porque pues los otros salarios son muy chiquititos y este está más de un 100%. Entonces, fíjense lo que hace ese dato en el promedio a repartir. Si nosotros aquí revisamos, la cantidad a pagar de esta persona es de 20,000 pesos y a todos los demás se les va una cantidad más chiquita. Si yo quito este dato y lo topo a lo que corresponde, le toca menos de un 80% porque traía 20,000 y aquí trae 12,000. Y si se fijan, al yo haber hecho ese cambio, me mueve el cálculo de todos los trabajadores. Por eso les digo que es importante que lo sepamos hacer bien. ¿Por qué? Porque si yo calculo mal la PTU de un trabajador, afecto a todos, porque aquí acuérdense que todo es en base a promedios. Imagínense que yo le diga a las personas, oye, ¿sabes qué? Pues me equivoqué y no topé los salarios. A estos de acá les debo como 1,000 pesos, a este le debo como 1,000, a este le debo como 2,000 y a este le debo como 1,500 a cada uno. Y a este le di 20,000. ¿Y qué crees? Ya se los gastó. Entonces, ojo con eso porque podemos llegar a tener problemas, ¿vale? Para que sí respetemos mucho, mucho el tema de los costos y demás. Estamos muy contentos de ya estar platicando sobre PTUs porque vaya que se nos está pasando como agua este año. Muchas gracias por estar aquí, como siempre es un placer. Mi nombre es Cristina Hernández. Cuídense mucho, les mando un abrazote gigantesco. Hasta luego, bonita noche.